Buenos días a todos los colaboradores de SIACO. Buscando una forma eficiente para divulgar las normas que se expiden a diario y especialmente para que cada uno de ustedes entiendan el impacto que puede tener una nueva norma, hemos optado por probar esta forma de divulgación a través del video para explicar una nueva resolución de antidumping recientemente expedida. Lo importante de la resolución no es el tema de antidumping, que ustedes ya conocen de mano, sino que se constituye en la primera resolución de defensa comercial que establece las exigencias de demostración de origen no preferencial, tema recientemente reglamentado y que ha generado expectativas en su cumplimiento. Procederemos a explicar la resolución sobre el mismo texto y a su vez iremos explicando y recordando el marco normativo que regula el tema de origen no preferencial. La norma a divulgar es la resolución 137 del junio 12 del 2018, vigente a partir de su fecha de publicación que se llevó a cabo en el Diario Oficial del 14 de junio del 2018. Es decir, esta resolución ya está vigente. Es una resolución de una medida antidumping sobre un producto, pero que ya presenta unos antecedentes. Lo podemos ver aquí en la parte considerativa. Se trata del antidumping aplicado al producto denominado plastificante DOP, con el nombre técnico que se escribe ahí, que se clasifican a su partida 29.1732, con un elemento particular de número CAS que ya pondremos más adelante. Aplicable la medida antidumping cuando el país de origen de este producto sea México o la República de Corea. Medida antidumping que ya está vigente para México con la resolución 173 de agosto del 2014 y para Corea con la resolución 194 de diciembre del 2015. Medida antidumping que inicialmente tenía una vigencia hasta agosto del 2017. Pero como todas las normas de defensa comercial con el antidumping, al final de su vigencia son sometidas a una revisión que se conoce como examen quinquenal, en el cual se evalúa si ya no es necesario mantener esa medida correctiva o si definitivamente se sigue presentando la práctica desleal del dumping y por lo tanto se debe mantener la medida. Mediante la resolución 156 del 2017, el Ministerio de Comercio Exterior ordena iniciar esa revisión quinquenal, ¿cierto? Y también decide mantener, mientras se hace este estudio, los derechos correctivos que venían desde el 2014 al 2015. Entonces, la resolución 137 que estamos explicando ya es el resultado final de esta revisión, ¿cierto? A lo largo de toda la parte considerativa, lo que hace la norma es exponer el análisis económico que realiza la Secretaría Técnica del Comité de Prácticas Comerciales del Ministerio para evaluar, ¿cierto?, si se puede desmontar la medida o si definitivamente se debe mantener la medida. Para los estudiosos de esta materia van a encontrar un resumen de un estudio técnico interesante, mediante el cual se evalúan los factores que impactan en la medida para, al final de este resumen, lo que hacen es poner en conocimiento de los interesados, de los que puedan afectar esta medida, para que objeten o comenten el resultado del estudio que hace la Secretaría Técnica. Los interesados pueden ser los importadores, los productores nacionales, los fabricantes o proveedores en México o en Corea, que son los afectados con la medida, pueden intervenir. Se abre la posibilidad de que expongan sus motivos, pero en el caso particular lo que se plantea en la norma es que no hubo objeciones al informe y por lo tanto, basado en eso, el Comité de Prácticas Comerciales del Ministerio le recomendó a la Dirección de Comercio Exterior mantener por 3 años más en las mismas condiciones que venía la medida de antidumping, tanto para México con la resolución 133 de 2014 como para Corea con la resolución de 2015. Recordando pues, que el producto objeto de la medida es el plastificante DOP de la subpartida 29.1732, pero con una cosa particular, no es cualquier plastificante, es el plastificante que corresponda al número CAS 117-81-7. Recordemos que el número CAS es como el
número de la cédula de identificación de ese producto químico. ¿Por qué es importante este detalle? Porque es que la medida antidumping no es a la subpartida 29732, sino es al plastificante que responda a este número CAS que clasifican en esa subpartida. Lo que quiere decir que es posible que en esa misma subpartida haya otro tipo de productos con un número CAS diferente que no estarían sujetos a la medida. Aquí en esta parte se recuerda cómo es la aplicación de la medida antidumping, que para el caso de México es la diferencia entre el precio base de $1,96 por kilogramo y el precio FOB declarado por el importador, que se liquida antidumping en la medida que el precio FOB declarado por el importador sea menor a ese precio base. Si está por encima, no se liquida antidumping. Y para el caso de Corea, el precio base es de $1,44 por kilogramo, y entonces en la medida que el precio FOB declarado esté por debajo de este $1,44 por kilogramo, deberá liquidar el antidumping basándose en la diferencia respecto al precio base. Hasta ahí, como norma de antidumping, es lo mismo. ¿Qué es lo particular? Lo que entra a recordar aquí en este inciso, y es que le aplica lo establecido en el decreto 637 de abril 11 del 2018 en cuanto a que al tratarse de un producto sujeto a medidas de defensa comercial, estos productos están sujetos al cumplimiento de reglas de origen no preferencial, y por lo tanto lo plantean aquí específicamente que el importador deberá presentar una certificación de origen no preferencial tal y como lo reglamentó la DIAN en la resolución 032, y aquí es donde nos nace la necesidad de entrar a recordar el marco normativo que regula el tema de origen no preferencial. El marco normativo nace o inicia con el decreto 390, nueva regulación aduanera de 2016, que en el artículo 166 señaló que la DIAN puede reglamentar las disposiciones para determinar origen no preferencial de mercancías sujetas a medidas de defensa comercial, como el caso particular, productos sometidos a derechos antidumping o derechos compensatorios. ¿Cierto? Entonces, aquí marcó la pauta para reglamentar el origen no preferencial, reglamentación que la DIAN hace en la resolución 072 del 2016, en los artículos que van del artículo 29 al artículo 32, entra a establecer cómo se da cumplimiento a las normas de origen no preferencial. En este primer inciso hace una recordación importante, y es cuál es el objetivo de esta medida. Y el objetivo es determinar si las mercancías son originarias del país de origen declarado en una declaración de importación, tratándose de productos sujetos a medida de defensa comercial. Es decir, si un importador está trayendo este plastificante, el objeto de esta resolución 137, y está declarando que el país de origen no es México, sino el país de origen es Estados Unidos, pues a través de la demostración de origen tiene que demostrar que realmente es de Estados Unidos, y no que se trate de un producto mexicano que se está enviando a Colombia a través de Estados Unidos. Lo particular, y por qué, a pesar de que estas normas ya están vigentes, no habían sido aplicadas, es por lo que señala este inciso segundo del artículo 29. Y es que los productos a los que aplican las normas de origen no preferencial lo harán conforme a las reglas de origen establecidas en la norma que impone la medida. Es decir, es en la resolución, y en este caso la resolución 137, que establece la medida antidumping, en donde se dice y se indica cuáles son las reglas de origen que deben cumplir los productos dentro del tema de origen no preferencial. Entonces, se necesitaba esta reglamentación para que esas medidas de defensa comercial pudieran empezar a exigir el cumplimiento de reglas de origen no preferencial. ¿Cómo se demuestra el origen no preferencial? A través de una certificación de origen no preferencial. Pero el artículo 30 es más preciso al señalar que quienes deben presentar esta declaración juramentada, ¿cierto? Esta declaración de origen no preferencial, y adicionalmente señalar que se constituye en documento soporte de la declaración de importación. Aquí claramente señala que el que está obligado a expedir y a firmar la certificación de origen no preferencial es el importador ubicado en Colombia, ¿cierto? Y se constituye en documento de soporte de declaración de importación. Que ese certificado de origen no preferencial debe contener estos elementos descriptivos que me señala el artículo 30, ¿cierto? Y de los cuales, importante mencionar, no solo datos en cuanto a productor, exportador y vendedor, o quién es el importador y su partida arancelaria, peso neto, cantidades, descripción, es números de facturas comercial emitida
tanto en el país de origen como en el país de venta. Es decir, yo puedo estar importando un producto, digo que el país de origen es India, pero el país de compra es una empresa en Estados Unidos. La regulación reglamentaria me está exigiendo que debo consignar tanto la factura comercial expedida en India como la factura comercial expedida en Estados Unidos. Esto es un tema complejo, la norma lo está estableciendo así, pero la verdad va a generar controversias porque comúnmente el importador conoce la factura de quien se lo está vendiendo en ese tercer país, desconoce claramente la factura con que sale del país de origen. Lo último de los requisitos es algo importante, y es que esa declaración de origen no preferencial se hace bajo la grada de juramento, y ese juramento tiene 3 componentes que el importador debe tener conciencia de lo que está haciendo, y es que bajo la grada de juramento está declarando que el origen es que el país de origen es de las mercancías es del país de origen que está declarando, ¿cierto? Y que ese producto cumple la regla de origen que le va a exigir la norma de defensa comercial, ¿cierto? Además, está señalando que acepta la responsabilidad frente a la veracidad de la información que está consignando en esa declaración de origen no preferencial y de que la información es correcta y completa. Y por último, un compromiso importantísimo, y es, se compromete a poner a disposición de la autoridad aduanera cuando lo requieran toda la información y todos los documentos que le permitan demostrar o sustentar la información que contiene en la certificación de origen no preferencial, y especialmente para conservarlos por 5 años. Esto tiene relación con las facultades de control posterior que tiene la DIAN de hacer verificaciones de origen en ese control posterior. Impacto que ya les explicaré más adelante. La reglamentación también se ocupa en señalar que siendo la prueba de origen no preferencial un documento soporte de la declaración de importación, deberá ser expedido antes de la presentación de la declaración de importación. Y a su vez el artículo 31 menciona cuándo no es aplicable la presentación de la prueba de origen no preferencial, y tiene un sentido lógico en las dos situaciones. La primera, si el país de origen que se está declarando corresponde al país sujeto a la medida de defensa comercial, pues no es necesario demostrar prueba de origen no preferencial. Pues, ¿por qué? Porque es que se está declarando el país que tendrá que demostrar el cumplimiento de la medida correctiva, en este caso la medida antidumping, dependiendo del valor FOB, ¿cierto? O la otra situación es que a pesar de que sea de un país que no es de la objeto de la medida de defensa comercial, en la declaración de importación se está declarando un país y acogiéndose a un beneficio o tratamiento preferencial con base en un acuerdo comercial, y se está aportando una prueba de origen preferencial válido entre ese mismo acuerdo, lo cual pues demuestra el origen del producto. Bajo las situaciones no se requeriría la prueba de origen no documental. Y lo que les comentaba, la incidencia de la verificación de origen no preferencial que pueda hacer la autoridad aduanera en un control posterior, y es lo que señala específicamente este inciso tercero. Si en un proceso de verificación de origen respecto a las normas de origen no preferencial no se recibe respuesta al requerimiento ordinario de verificación de origen, o no se puede determinar con fundamento en la información recibida del importador que la mercancía califica como originaria del país declarado, le será aplicable la medida de defensa comercial correspondiente. ¿Eso qué significa? Que si un importador trajo este producto, el producto objeto de la medida antidumping, y declaró que el país de origen es Estados Unidos, con lo cual no le aplica la medida antidumping, pero en un estudio, en un proceso de verificación, bueno, y aportó la declaración de origen no preferencial, y en una verificación de origen posterior, la DIAN lo requiere y el importador no contesta, o lo requiere y contesta, y la información que entrega no es suficiente para demostrar el origen realmente de Estados Unidos, pues lo que está diciendo la norma es que la DIAN le entrará a cobrar los derechos de antidumping que no se le quitó en la importación, ¿cierto? O sea, el impacto es grande. Obviamente, la verificación de origen preferencial surte un proceso, un debido proceso, y el resultado de esa verificación se comunica a través de una resolución que deberá respetar, insisto, como lo dicen los abogados, el debido proceso y la posibilidad de ser recurrido. Pero es importante advertir esta situación a los importadores. Ya la preocupación de un producto que está sometido a una medida antidumping no es solo del importador que traiga ese producto del país sujeto a la medida antidumping, sino impacta a todos los demás importadores cuyo origen sea diferente a la de DNIA, de la defensa comercial. ¿Qué faltaba para que
esta reglamentación entrará en vigencia? Pues lo que señala el artículo 29, y es que las reglas de origen que debe cumplir un producto sometido a una medida de defensa comercial son las que se establecen en la norma que impone la medida, es decir, las que salgan en la resolución que establece el antidumping. Pero esas entidades tenían que saber cuáles son las pautas para establecer las reglas de origen, y es ahí donde entonces viene el gobierno nacional y expide el decreto 637. Decreto del 11 de abril del 2018, mediante el cual se establecen los criterios para determinar y establecer las reglas de origen no preferencial que deben cumplir los productos sujetos a medidas de defensa comercial. Este decreto se encarga de precisar que los productos objeto de las medidas de origen no preferencial son los que están sujetos a medidas de defensa comercial, y que en la medida que el producto se esté cogiendo a un tratamiento preferencial por un acuerdo comercial, pues no le aplicarían los aspectos regulados de origen no preferencial. Explica y define lo que se consideran como criterios o reglas de origen, y entra a establecer que los criterios de origen que deben cumplir los productos sometidos a medidas de defensa comercial son básicamente los mismos que están en los temas de origen de acuerdos, y es que los productos totalmente obtenidos o los productos resultantes de una transformación sustancial. Transformación sustancial que por excelencia se demuestra es frente al tema de un salto arancelario, y es cuando en el producto que se está evaluando el origen se incluyen materiales o materias primas producidos en un tercer país, pues esas materias primas de terceros países tienen que demostrar una transformación sustancial a través del hecho de que clasificaran en una partida, subpartida o capítulo diferente a la del producto final. Más otras consideraciones que podrían llegar a ser tenidas en cuenta al momento de expedir, insisto, la norma de defensa comercial. Al final, el artículo 5 se encarga de precisar que los productos sujetos al cumplimiento de reglas de origen no preferencial deben presentar la declaración aduanera de importación con una certificación de origen no preferencial como soporte. ¿Listo? Marco normativo, insisto, que entonces trae como resultado nuevamente lo que establece la resolución 137. Y es, en su parte considerativa, encontramos lo primero, lo relacionado con el antidumping, que las medidas establecidas con la resolución del 2014 para México, 2015 para Corea, se mantienen por 3 años más, precisando el precio base para México de $1,96 por kilogramo y para Corea de $1,44 por kilogramo, señalando que específicamente el producto objeto de la medida son los plastificantes DOP de la subpartida 29 y 732, y que específicamente corresponden solo a los plastificantes cuyo número CAS es el 117-81-7. Cumplido esto, pues entonces ya se evaluará los que tienen que cumplir con el cálculo y la liquidación de las medidas antidumping. Recuerda que la medida se va a mantener por 3 años adicionales. A partir del artículo 5 ya viene el tema de origen no preferencial. Entonces señala que si hay un importador que está trayendo exactamente este mismo producto, ¿cierto? Plastificante de OP de esta misma subpartida y de este mismo número CAS 117-81-7, pues estará sometido a cumplimiento de las reglas de origen no preferencial conforme lo establece el decreto 637 o la resolución reglamentaria. El artículo 6 se encarga de establecer cuáles son las reglas de origen que debe cumplir ese producto importado, ¿cierto? Y está señalando que las reglas de origen son una de las dos, o es un producto elaborado exclusivamente a partir de materiales producidos en el país de origen que estoy declarando, o que en la elaboración de ese producto del país de origen que estoy declarando se utilizaron materiales no producidos en ese país, pero se cumplió en todo caso una transformación sustancial debido a un cambio a la subpartida 29 y 732. Esas son las reglas de origen que debe cumplir el producto dentro del tema de origen no preferencial. Es decir, alguna de estas dos reglas es la que tiene que declarar el importador en la declaración de origen no preferencial. El artículo 7 se encarga de precisar lo que está en la reglamentación, y es que cuándo no será exigible la prueba de la prueba de la regla de origen no preferencial. Y señala en el inciso primero,
y es que cuando la importación de ese producto objeto de la medida de defensa comercial sea originario de Estados Unidos mexicanos, o sea, de México y de Corea. ¿Por qué? Porque estará sometido al cumplimiento de la medida de defensa comercial. O cuando la importación exactamente del mismo producto lo haga el importador en una declaración aduanera en el cual está acogiéndose a un tratado arancelario preferencial con fundamento en un acuerdo comercial y está aportando la prueba de origen válida dentro del mismo acuerdo, ¿cierto? Esas son las dos situaciones que exceptúan de la prueba de origen preferencial. Y entonces, en términos generales, si yo estoy importando este mismo producto y estoy declarando un país diferente a México o Corea, y no es que me estoy acogiendo a un tratamiento preferencial por origen, pues voy a tener que, como importador, tener una declaración de origen no preferencial cumpliendo con algunos de los criterios señalados en el artículo 6 de esta resolución y cumpliendo con los requisitos de contenido que me establece el artículo 30 de la resolución 032 del 2016. Esta resolución tiene un transitorio porque, como si bien la medida antidumping ya venía vigente desde 2014 o 2015, el tema de la exigencia de origen no preferencial sí es nuevo. Y entonces plantea la transición, y es que las exigencias de origen no preferencial no aplicarían para las mercancías que hayan sido efectivamente embarcadas antes de la fecha de vigencia de esta resolución o que ya se encontraran en zona primaria, zona franca, pero da 20 días de plazo, entiéndase en hábiles, para que sean sometidas a importación ordinaria. Estos 20 días mal contados se estarían cumpliendo el 13 de julio de 2018, es decir, el viernes de la próxima semana. Ya al final, pues obviamente se expone la divulgación que se debe hacer a la norma y que la vigencia es a partir de la fecha de publicación. Como se dan cuenta, esto es un tema nuevo dentro de la regulación aduanera. Impacta, y este es el mensaje importante, ¿no? Impacta no a los importadores que traigan productos de los países que tengan la medida de defensa comercial, sino impacta a aquellos importadores que traigan de otros países diferentes, ¿cierto? Entonces aquí es importante que se le dé a conocer prontamente esta resolución a aquellos importadores que a los cuales hemos venido importando este tipo de productos por países diferentes a los de la medida, para hacerle ver que si siguen trayendo ese producto de un país diferente a México o a Corea, si bien no van a estar sometidos a la medida de defensa comercial, no van a tener que pagar derechos antidumping, van a tener que presentar y aportar como documento de soporte de la declaración de importación una declaración de origen no preferencial cumpliendo con toda la reglamentación que acabamos de ver. ¿Listo? Espero que la explicación sobre la nueva resolución haya sido clara. Para cualquier duda o cualquier interrogante que se surja, la gerencia técnica queda a disposición y pues nos veremos en una próxima divulgación. Muchas gracias.